Ok, bueno, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. Bienvenida, Nayeli. Este encuentro es híbrido, tiene varias secciones de economía, especialmente economía dominicana y contemporánea y desarrollo económico uno, aunque están invitados de manera abierta otros estudiantes y colegas y demás. Y bueno, el día de hoy para hablar de un tema de mucha relevancia, antes de presentarles a Nayeli, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de explorar en unos minutos la interrelación que hay entre los territorios, las actividades económicas per se y los desafíos contemporáneos con lo que se conjuga esto, ¿verdad? Porque tenemos cambio climático, tenemos riesgos de desastre, tenemos toda una esfera de temas y todo enmarcado en la problemática del desarrollo sostenible, ¿verdad? Como ya sabemos, y quizás muchos de ustedes ya saben, y es algo que escucharemos de Nayeli con mucho detalle, y es que es un mundo cada vez más urbanizado, una población mundial que vive en áreas urbanas, me parece a mí que más del 50%, más del 55%. Se espera incluso que suba ese porcentaje en las próximas décadas. Y entonces comprender la geografía económica, el ordenamiento territorial, todo lo que tiene que ver con esto, desde el punto de vista académico, no solo que es una necesidad estratégica, es también un, un elemento un elemento clave para seguir dando con fórmulas para acercarnos a esa sostenibilidad. Y no podemos dejar de lado, obviamente, que estamos en un país de América Latina que ya de por sí como región tenemos retos particulares, ¿verdad? Regiones que además de este proceso de urbanización acelerado, lo vive de una manera, de una manera desordenada hasta cierto punto. Yo dejaré que sea Nayeli la que me corrobore o me corrija. Y, y enmarcada también en un entorno de mucha desigualdad. Nosotros ya hemos estudiado con algunos organismos regionales de estudios que han hecho el BID, el Banco Mundial, la CEPAL, que la vulnerabilidad territorial precisamente se traduce en un impacto diferenciado de los mismos fenómenos que traen los cambios estructurales, el cambio climático, los fenómenos naturales y demás. Entonces, República Dominicana no deja de ser un ejemplo de todo eso. Es decir, nosotros como tenemos un alto porcentaje de población viviendo en zonas urbanas que responde a estas características, pues entonces ese fenómeno se vuelve un objeto de estudio que quizás para mi gusto, y me gustaría después saber, Nayeli, si para ti también, poco relevado para lo importante que es. Ahora, ¿quién es Nayeli? Nosotros invitamos hoy a Nayeli porque cuenta con distintas cualidades y atribuciones que le permiten abordar esto con mucha propiedad. Nayeli Hermoso Acosta es geógrafa, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuenta con una maestría en desarrollo rural de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene más de una década de experiencia en planificación estratégica territorial, gestión de riesgos de desastres y cambio climático. Ha trabajado en la formulación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial en distintos niveles, escala nacional y subnacional. Además, se desempeña como consultora y es docente de asignaturas como geografía económica y organización del espacio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a dialogar un poco con Nayeli sobre teorías, conceptos, varias de estas que abordan la importancia de ver estos aspectos, ventajas comparativas regionales, enfoque de cadenas de valor a escala global y también ver cómo de estos conceptos pasamos a el abordaje de la cotidianidad de los territorios, que es algo que nos interesa muchísimo. Y que les invito a todos a escuchar esta conversación que vamos a tener con ella, a anotar ahí sus preguntas. Yo he instruido entonces para que hay personas que van a ir sistematizando las preguntas que se van a ir haciendo por el chat y entonces al final de la conversación, en un primer momento, tanto de Nayeli y mía,
pues yo voy a recoger un par de preguntas adicionales que surjan en el chat para dirigírtelas a ti, Nayeli, cuando tú me indiques. Así que Perfecto. bienvenida Perfecto. y gracias por estar con nosotros. Bueno, me pone nerviosa y emocionada este encuentro. Ahí veo algunas caras que conozco, a George, que acaba de saludar, un hermano de geografía. Veo algunos alumnos, a José Mieses, vi por ahí, a Luis Anderson, a Rushaner. Rushaner era de mis favoritos en esa generación del año pasado. Y veo a Luis Ortega Rincón, que es el que me da nervios. Es profesor, ¿verdad? Y tú sabes que cuando uno está frente a un profesor es como que, ¡ay! Estaré bien. Bueno, a mí me emociona mucho Ese es el compartir profesor de con... todos, Sí, de él no me dio todos. clase, Luis Ortega Eh, no me dio clase, pero yo lo siento maestro, entonces, ese es un maestro de la vida, ese es un maestro de la ah, vida. sí, qué gusto tenerlo por ahí. Eh, A mí me emociona mucho poder compartir lo que voy aprendiendo. Creo que le decía a Omar ahorita que no me presente como experta, que aquí yo estoy aprendiendo, sobre todo la parte de la economía y la interrelación hacia la geografía y consolidando mis conceptos y estamos aprendiendo juntos en cada semestre. Yo entiendo que vamos creciendo eh, los alumnos y yo. Creo que de los privilegios de enseñar es que cuando uno enseña, aprende, porque tienes que aprender para enseñar. Entonces, mucho de lo que uno ve en la universidad, que te pasa por encima, que uno no le presta suficiente atención cuando lo va estudiando, cuando toca enseñarlo, entonces uno realmente lo fija, lo aprende. Y aunque a veces uno solo recuerda algunos autores, yo le digo a mis alumnos, ustedes no se van a acordar de nada de esto, pero recuerden estos autores porque son la base conceptual que lo va a llevar a ustedes a profundizar sus inquietudes cuando se vean en el contexto. Yo quiero hablarles un poco del territorio, que todos usamos, sentimos, vivimos el territorio, pero a veces no es tan fácil entender qué es el territorio y cómo esto termina llevándonos a entender el espacio, a entender cómo se conectan la geografía y la economía en el espacio. El territorio, para hablar del territorio, primero hay que entender lo que es el espacio geográfico, que el espacio geográfico se refiere a todo, o sea, es el espacio que contiene absolutamente todo lo que existe en el planeta. Lo biótico, lo no biótico, animales, plantas, atmósfera, aire, todo lo que hay se encuentra en el espacio geográfico. Pero cuando hablamos de territorio, nos referimos a una porción de ese espacio geográfico. Entonces ahí le conferimos de límites políticos administrativos en principio, pero va más allá de eso. Hay un territorio que yo siento, que yo percibo, en el que yo me muevo. Eh, Uso siempre el ejemplo del león, que el león se maneja en la sabana hacia unos límites territoriales muy definidos, a donde come, a donde caza, a donde pasa tiempo con su manada, a donde toma agua, y ese sería su territorio, que está delimitado, y luego hay otro grupo, de otra manada de leones que ocupan otro territorio. Entonces hay ese límite. Nosotros también tenemos ese sentido de percepción del territorio. Normalmente va delimitado hacia donde yo uso. Si yo me mantengo en mi barrio, pues yo siento mi territorio en los límites de las cuadras en las que yo me muevo en mi barrio. Si voy al colegio o si llevo a los niños a un colegio, aunque se salga de mi barrio, hacia donde yo lleve a esos niños al colegio, yo lo integro dentro de lo que siento mío. Entender el territorio es importante porque yo cuido lo que conozco. Y si a mí me ponen una funda de basura en lo que yo siento mío, yo lo defiendo. Si a mí me ponen, si hay algún conflicto, si yo siento que alguien invade lo que yo siento como mío, yo lo defiendo. Entonces, el sentido de apropiación del territorio es importante, pero no podemos olvidar
que el territorio, como parte de todo ese espacio geográfico, es un continuo. Entonces, aunque yo tenga un sentido político, administrativo o perceptivo de lo que es mi territorio, él continúa más allá de lo que yo reconozco. Entonces, yo siento mi barrio como mío, pero afuera de mi barrio pasan cosas. Sigue extendiéndose la ciudad, hay una zona rural, hay un bosque, etcétera. Si nosotros vamos ampliando ese sentido de lo mío, tú puedes llegar a la escala más amplia, desde que empiezo en mi casa, que es lo que yo cuido, empiezo en mi habitación, los jóvenes sobre todo, que cuando tienen su habitación, ahí nadie entra y ellos sienten un sentido de protección, pero eso se va ampliando. A mi casa, luego a mi barrio, luego a mi sector más amplio, luego a mi provincia, y entonces ahí entra, yo soy cibaeño, a mi región, y luego yo soy dominicano, a mi país, y luego yo soy caribeño, y aquí yo pongo la isla y todas las islas que están alrededor. Yo soy americano, ya yo soy todo un continente. Yo soy el mundo, termino siendo parte del todo. Entonces vemos cómo ese sentimiento se puede ir ampliando. Y es importante reconocer esa, yo sé que voy rápido, pero es importante como partir de ahí, porque es como los más pequeñitos, pero habla ya de cómo yo me relaciono con lo que está cerca. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque la economía es de los de las actividades o digamos el factor que más incide en el territorio. Aquí traemos también el concepto del paisaje, a propósito de entender el territorio, el paisaje. Sabemos que el paisaje es como todo lo que vemos. Hay algunos que se quedan en que el paisaje va más hacia lo natural y inspiran un escenario de montaña, de río, muy bucólico, muy bonito, pero no es solo eso. Tú puedes tener, hay un paisaje urbano. Cuando miramos en la ciudad, pues ahí podemos hablar del paisaje urbano. Hay un paisaje que es no construido, hay un paisaje que es construido. Ahí se abunda mucho en ese aspecto, pero esto lo traigo porque la economía es la que más transforma el paisaje. Todas las actividades económicas transforman el paisaje. Entonces, es justo ahí en donde geógrafos y economistas conectamos, en esa transformación que se hace del paisaje. Eh, antes tal vez, antes encontrábamos autores del siglo XIX, XVIII, que eran geógrafos, economistas, poetas y de todo. Y bueno, ellos podían integrar todos los conocimientos de todas partes, pero ahora, en esta época, que elegimos fragmentarnos para especializarnos, pero no separamos. Pero yo creo que empieza a ser importante que volvamos a conectarnos porque nuestro país está muy descuidado y es por esa fragmentación que estamos teniendo. Entonces, la economía transforma el paisaje. Por ponértelo en lo básico, la minería, probablemente el ejemplo que más nos resuena. Sabemos que la minería, cuando se hace una actividad minera, hay una excavación, se rompe porciones de una montaña, hay un impacto importante en ese paisaje, se transforma totalmente, ¿verdad? Ese yo sé que lo vemos con facilidad, pero también lo hace la agricultura. No es lo mismo un paisaje agrícola de cafetales, que se da normalmente en un bosque que es más nublado, te presenta una panorámica distinta de un bosque, de una agricultura de caña. Pensamos en los cañaverales del este. Es totalmente diferente, agriculturas los dos. Pero dentro de la agricultura no es lo mismo el paisaje que te presenta una agricultura de uso intensivo de una extensiva. O sea, no es lo mismo cuando es tecnificado, cuando no es tecnificado. Tú encuentras elementos distintos que configuran ese paisaje. Qué sé yo, me voy a otra actividad, el crecimiento inmobiliario, ¿verdad? Cambia totalmente y de manera continua el paisaje urbano. Aquí tenemos, obviamente, a los ingenieros que están generando ingresos, los arquitectos y toda la cadena de valor que se deriva de la construcción, están ahí movilizando dinero, pero en el paisaje eso se refleja en grandes áreas urbanizadas, en una expansión urbana. Y es una actividad económica que está generando ese efecto y está impactando el paisaje y luego podemos ir al impacto ambiental que tiene cada una de esas actividades. Eh,
¿Qué otra? La producción de energía también te hace un algo del ámbito de la transformación. La industria o la producción de energía también transforman radicalmente un paisaje. No sé si han visto, primero, zonas industriales que son bien interesantes, bien diversas, grandes naves, grandes obras, almacenamiento de combustible, vemos todo eso en la parte de la manufactura y es una transformación importante. Y también podríamos ver grandes extensiones cubiertas de paneles solares o de plantas de producción energética. Aquí vemos una transformación del paisaje que hace la actividad económica. Entonces, cada uno de esos elementos que hacen esta actividad económica no solo transforman el paisaje, transforman las dinámicas de la población. Sobre todo, ustedes bien lo conocen mejor que yo, como la revolución industrial, toda esta transformación hacia la industria, empezó a transformar las dinámicas de población, atrayendo personas, sobre todo de las zonas rurales, a concentrarse en áreas industriales. Y esto provoca todo, no solo el desplazamiento, sino una expansión urbana, un cambio de las actividades propias que se dan tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, además de la migración, sino el quedar las zonas rurales sin población apta para trabajar, porque se están yendo los jóvenes a las zonas industriales, y ahí tú tienes un cambio en la demografía de una zona y todo lo que implica eso. Pero también revitaliza porque empiezan a crearse nuevas actividades de servicio cerca de las zonas industriales en ese contexto para satisfacer la demanda de la gente nueva. Entonces, todo esto genera una vida ahí, el cambio de paisaje de manera continua, interesantísimo. Pero nosotros, a pesar de que eso pasó en ese momento, en el contexto industrial que es de donde estoy hablando, no quita que nos siga sucediendo ahora. Ahora pasan cosas mucho más fascinantes y es nuestra responsabilidad generacional de todos ustedes y nuestra empezar a entender, a describir, a analizar esos procesos, no solo dejarnos llevar porque están sucediendo, sino que, ok, como geógrafo, como economista, ¿qué me toca a mí entender de cómo la economía está transformando el territorio y qué está sucediendo en este momento? Y si se me olvida, pregúntame de Jaina, que lo tengo fresquecito de ayer, pero yo sé que empiezo a hablar mucho y luego me enredo. Eh, Más cosas. Bueno, naturalmente hay factores geográficos que terminan condicionando que una actividad económica se desarrolle o no. No es igual, ni en una región ni en un país es igual que en el otro, porque tiene que ver mucho con qué factores yo tengo. Vuelvo a la minería. Un país que tenga recursos geológicos eh, valorables para la economía, pues va a poder aprovecharlos. Entonces, no todos los países tienen petróleo, no todos los países pueden producir petróleo. Entonces, la geografía tiene una importancia aquí en la distribución de ese recurso a nivel global. Y luego también con la agricultura pasaría lo mismo, no todos los países tienen el mismo tipo de clima. Entonces, para que un tipo de cultivo prolifere, necesita unas condiciones específicas de temperatura, de disponibilidad de agua, de humedad relativa, de horas de sol, todo eso. Cada tipo, o sea, de un plátano, un aguacate, un mango, una fresa, cada uno tiene requerimientos distintos que están relacionados a territorios específicos. Nosotros en República Dominicana tenemos un lujo que dice mi profesor de ecología, Luterio Martínez, decía, nosotros tenemos una isla continente porque somos un pedacito de tierra chiquitico, o sea, más chiquito que Cuba, y aún siendo más pequeño que Cuba, nosotros tenemos un gradiente altitudinal, o sea, una variedad de alturas que nos permiten ir desde climas templados, Jarabacoa, Constanza, hasta zonas áridas casi desérticas. Esto te permite, o sea, hay continentes enteros que en extensiones de larguísimos kilómetros pueden hablar de alguna de esas cosas.
y a veces no de todas. Y nosotros en 48.000, en 72.000 y pico de kilómetros de isla, 48.000 solo a nuestro lado, podemos hablar de tener todo eso, lo que nos podría dar unas ventajas competitivas interesantísimas a nivel regional, sobre todo. Entonces, bueno, tenemos que empezar a mirar esto, geógrafos y economistas, a ver qué podemos nosotros aprovechar aquí para hacer un modelo de desarrollo del país que sea más adaptado a nuestra realidad y no a lo que los modelos económicos globales nos imponen, porque pasa. Y no está mal que pase, y van a seguir sucediendo, pero no es lo mismo que pasen y tú te dejes mover en la ola, a que pasen y tú lo veas y tú digas, elijo, me gusta y este lo puedo aprovechar estratégicamente. Y es de la cosa que la planificación, que tú y yo estamos un poco en ese mundo, nos trae como que el feedback que debemos meter desde la planificación, cómo yo aprovecho esta ola del modelo de desarrollo que si Montevideo, que si ODS, que si todo esto, cómo o qué me favorece a mí o al país integrar de todo eso. Yo me pasé ya de los 15 minutos que tú me dijiste, no sé si sigo o si empezamos a interactuar diferente, que yo sé que yo me emociono y yo me llevo una hora. No te escucho. Ya, ahí me oye. Ah, Ok. Sí, sí, lo que pasa es que como el micrófono lo tengo con otro usuario, tengo que hacer unos pasitos para reactivarlo ahí. No, no necesariamente tenemos que detenernos. Tú puedes seguir con ideas que tengas por ahí. Yo ya de por sí tengo algunas preguntas. No quisiera yo con mis preguntas interrumpir alguna idea que ya tú tengas y la vayas a desarrollar. Así que como tú prefieras. yo podría durar mucho más aquí, pero ok, déjame cerrar una idea de esto que voy Ujú. diciendo de los factores geográficos y dos ideas y entonces vamos contigo, porque que yo sé que Está me bien. puedo alargar. Ok, Vale, entonces, hacemos una parte ahorita de una pregunta y tú continúa después de eso. ok, perfecto. Entonces, bueno, iba en esto de cómo hay factores geográficos que terminan, que condicionan, siempre, condicionan el desarrollo, la proliferación de algunas actividades económicas, sino de todas, ¿verdad? Por ejemplo, ya vimos la agricultura, la minería, un poco el tema industrial. En el punto de lo industrial, no es casual donde se localizan las industrias. Las industrias que aprovechan la localización de, primero, estar cerca de lugares en donde vayan a tener mano de obra que pueda trabajar en la industria. Por lo tanto, no es casual que Santo Domingo y Santiago sean los dos lugares donde hay más concentración de actividad industrial. No es casual, es que allí es donde hay más mano de obra y además mano de obra que puede ser mejor calificada y especializada en los temas que estas industrias quieren impulsar. Pero eso es uno. También está, primero, el tamaño de las ciudades tiene un poco que ver con eso, como factor humano, pero también está la localización de puertos y aeropuertos. Y los puertos no se ponen en cualquier sitio. Los puertos se localizan en lugares donde haya un dragado apropiado, donde haya una posibilidad de circulación. O sea, no es aleatorio que se pone esto. Y obviamente hay una relación entre yo me localizo en un sitio, o sea, me pongo cerca de un puerto porque me sale más barato. La industria siempre va a priorizar que le salga, que sea más rentable, que sea más barato el costo de exportación. Y si estoy cerca de un puerto, pues mi costo de transporte se reduce muchísimo. Entonces, por eso también volvemos, Santo Domingo, Jaina, Santiago, tiene el puerto cerca de Puerto Plata, tiene ahí, no está tan cerca como aquí en Jaina o en el Osama en su momento, ¿verdad? Que el río Sama tuvo un rol importante en la comunicación marítima para la región. Eh, También toman en cuenta la localización de aeropuertos. Ahora que con todo el tema de lo logístico a nivel de toda esta comercialización internacional que se ha activado muchísimo en los últimos 20 años, mucho más me refiero, con lo que, sobre todo con las compras digitales que todos tenemos acceso, pues eso requiere
unas facilidades logísticas más eficientes. Los barcos tardan más en transportar los bienes y los servicios, los aviones lo hacen muchísimo más ágil, entonces el aeropuerto también se vuelve importante para estar próximo a industria. No es casual que se coloque un aeropuerto en el Cibao, no es casual ese tipo de cosas. Entonces, a veces sí, a veces se localizan alguna cosa por sobre todo en nuestra hermosa isla, por capricho de un empresario, ¿verdad? Que se enfoca en sus propios intereses de las actividades que él está haciendo. Nosotros como país deberíamos intentar enfocarnos a lo que le sea más funcional al territorio, no a un actor, sino al territorio para hacer una distribución más eficiente de las cosas. Eh, ¿Qué más? Por poner otra idea, también la forma en la que se distribuye, en la economía urbana, la forma en que se distribuye los comercios tampoco es aleatorio. O sea, tú puedes encontrar cómo en el Distrito Nacional hay algunos ejes que tienen un mayor desarrollo comercial. Eso no es casual. Tiene que ver con las áreas donde hay más flujo de vehículos, más flujo de personas. Y el tamaño también de estos establecimientos tiene que ver con eso, pero hay una característica diferente si nos vamos a los barrios, sobre todo a los barrios que son más irregulares, que hay una lógica de actividades económicas que es de una escala más pequeña. O sea, aquí entran, aquí podríamos pensar en las teorías de Cristales, lo podemos ver dentro de tu pregunta, pero aquí podrían empezar a verse ese sentido jerárquico de cómo se va acoplando todo esto. Y bueno, y tiro otras preguntas de conflictos. Hay países que planifican incluso qué tipo de comercio se va a permitir dónde, para asegurar que haya una distribución equitativa de ellos mismos. Justo ahorita mi hermana me decía, yo tengo un establecimiento comercial de un tipo X a cada 15 minutos moviéndome en vehículo. Eso no es aleatorio, eso es que se hace ese radio de influencia para asegurar un mercado y no saturarlo. Entonces, con esta dinámica de lo que está sucediendo con China, merece la pena preguntarnos de qué estamos nosotros favoreciendo y cómo. Ahí por tirar esa pregunta. Yo de mí, yo sé que voy súper rápido, pero quiero aprovechar más interacción con ustedes. Más que aporte, lo que tengo son 50 millones de preguntas de cosas que deberíamos intentar responder en República Dominicana. Y bueno, y eso es un aporte en ese sentido. Excelente, excelente, Nayeli. Déjame ver, un segundito, déjame usar el otro micrófono. Ok, ahí creo que se oye mejor ahí. Se oye mejor ahí, ¿verdad? Bueno, súper interesante. Yo tengo como una disyuntiva entre hacer preguntas que, que buscan como profundizar cosas que dijiste o irme, no sé, a cosas nuevas, pero están relacionadas también. Estaba buscando algunos datos precisamente para prepararme para esta conversación. Y lo que no lo pude fue validar con información oficial, pero me encontré con un dato de pérdida de bosque, de pérdida de cobertura boscosa en América Latina y específicamente la forestal. Se ha perdido casi un 20% en los últimos 30 años. Y obviamente República Dominicana pertenece a ese promedio, aporta a ese promedio. No estoy seguro exactamente el factor de ponderación ahí de cuánto aportamos, pero definitivamente que sí, hemos vivido ese proceso cuando lo vemos a gran escala, cuando vemos medio siglo. Hay unos periodos de altas y bajas que pudieran cambiar la tendencia si analizamos periodos más cortos, pero definitivamente que es un proceso que se ha vivido y eso ha transformado los paisajes, ¿verdad? Y transforma la economía local por la incidencia que tiene como insumo, como recurso natural y demás.
Entonces, yo quisiera preguntarte, tú que has tenido la oportunidad de recorrer tanto el país, si tú has tenido alguna experiencia de haciendo esa evaluación, ese levantamiento, esa identificación de la economía local, cómo este fenómeno ha impactado en nuestro país, específicamente en nuestro país. Si te viene algún caso de algún país de la región que te suene, sería interesantísimo también, pero me interesan mucho las regiones del país, cualquiera que sean, las que estén a mano, vía tuya o Mm, vía indirecta. sí, a mí me resuena San José de la Mata de Santiago, particularmente porque es una reserva forestal. Ok, Y es una reserva forestal que está, no me acuerdo el nombre de esa reserva, pero tú percibes a ojos claros, o sea, aquí no hace falta ni hablar mal de la gente que lo gestiona, pero se percibe con mucha obviedad que hay una muy mala gestión de esa área. Eso tiene muchos factores para explicarlo. Lo primero es bueno, a lo mejor nos faltan mejores prácticas de gestión de la silvicultura y comprender el rol de la silvicultura más allá de la extracción maderera, que a veces creemos que el bosque es solo para extraer madera, pero desde el punto de vista de la economía, yo tuve un profesor economista de economía ambiental, él lo monetiza todo. Él decía, el bosque tiene un valor económico que es dado relacionado a la producción de agua, a la producción de aire de calidad. ¿Cuánto te costaría producir esa agua? ¿Cuánto te costaría generar un aire de calidad si lo tuviera que hacer sintético, si el bosque no lo estuviera haciendo para ti? Entonces hay un costo ahí. Eh, y eso más allá de la madera. Y en esta zona, que obviamente termina siendo eso un área de producción de agua, del agua de Santiago, que me acuerdo hace unos años estaban al grito porque no había agua en la ciudad de Santiago y tenía que ver con esa mala gestión en el bosque. También tiene que ver en zona fronteriza, hay muchísima depredación de bosque, no necesariamente culpa de los haitianos. Yo me acuerdo, nunca me olvido cuando fui a Río Limpio. Río Limpio es un distrito municipal que pertenece a Pedro Santana. Pedro Santana es un municipio de Elías Piña. Para que tengas una idea, para llegar a Río Limpio, desde Pedro Santana, se toman como 4 horas. Entonces, desde Dajabón, Restauración es el municipio que le queda más cerca, termina siendo Restauración quien le da servicios a Río Limpio. Ahora, yo cuando fui a Río Limpio, porque quería ir al Parque Nacional Nalga de Maco, que no llegué, pasamos un trabajo para llegar a la comunidad, o sea, la calle fatal, muy mala. No sé si saben que una calle de mala calidad es terrible para la actividad económica. O sea, si tú quieres sacar un camión de tomate, de lechosa, de cualquier cosa, en una calle mala, además del desgaste físico del vehículo, tú tienes este movimiento tucu, 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 que te apisotona, te genera pérdidas en tu camión. Entonces, llegamos, súper incómodo, llegamos a Río Limpio. Cuando yo llegué a Río Limpio, que yo estaba en mi onda muy ambientalista en ese momento, yo veo que había muchas manchas no, muchos troncos cortados recientes. Yo estaba en drama, sufriendo, lo que sé cuánto. Pero cuando yo llegué a Río Limpio, que vi lo incómodo que era llegar, lo lejos que estaba, la poca actividad económica que había, el poco apoyo del Estado, yo dije, pero es que yo con 2 muchachos, con 3 muchachos, pidiéndome leche, a mí me ofrecen 50 pesos por palo y yo se lo vendo a 25. Entonces, no hay ninguna regulación ambiental, no hay ninguna biodiversidad exclusiva de la isla, no hay nada de eso que esté por encima de que mis muchachos necesitan leche y que yo tengo que satisfacer el estómago y el hambre de mi familia. Entonces, para contener esa depredación, el Estado tiene que hacer una conciencia real
no, no de penalidad, sino una conciencia real de política pública que atiendan a las necesidades de, eso es una problemática, pero de toda la problemática que hay en este país. Porque si no, no lo vamos a lograr. Y esto no tiene que ver con haitianos, no tiene que ver con dominicanos, esto tiene que ver con gente a la que le ofrecen un dinero para hacer una actividad. Claro. Me salí de tu pregunta, No, pero creo no, que di un ejemplo no, muy no, claro. está bien. Y cuando tú dices de San José de las Matas, dijiste, o San José de Ocoa, No, de las Matas, de las en Santiago, la parte norte de Santiago. y ahí, ¿de qué años estábamos hablando cuando hiciste esa observación? Eso, 3, 4 años, no sé tanto. O sea, fue Yo ahora. suelo ir, sí, yo suelo ir por ahí porque esa es mi ruta favorita para ir al Pico Duarte. Entonces siempre Ok, estoy observando esa área. ok, no, interesantísimo. Solamente para confirmar, ¿me escuchas bien ahí con este micrófono? Sí, Sí. Ok. perfectísimo. Otra pregunta, Nayeli. Cuando ves el tema de, ya centrándonos así en factores geográficos y actividad económica, eh, por siglos, la ubicación junto a ríos y costa determinaba el auge de las ciudades, ¿verdad? Sí. Pero hoy Ujú. el capital humano parece pesar tanto como la geografía física, ¿verdad? La configuración económica moderna, digitalizada, como la que vivimos ahora. Desde tu visión, ¿qué factor tú crees que hoy día es? Obviamente no tenemos que hacer forzosamente una selección por encima de nada, pero para el desarrollo del territorio, ¿cómo tú ubicas, si tuvieras que hacer una priorización, cómo tú organizas la localización, el clima y el talento? Es decir, cómo, cómo configuramos así una estrategia, un abordaje estratégico del territorio? Porque obviamente esta economía de hoy, el talento de su gente casi que es deslocalizado. Entonces, o tiende a ser deslocalizado en la medida que hay mayor nivel de calificación. Entonces, ¿cómo los estados podemos abordar esa problemática o esa disyuntiva? Yo no lo categorizaría así tan simple, porque no están surgiendo tantos nuevos asentamientos ahora. Ahora lo que tenemos es más expansión urbana. Entonces los núcleos urbanos que son más grandes están creciendo y muchos de los pequeños, si no vienen acompañados de política pública, se van disminuyendo. Lo que sí merece la pena es analizar la estructura de las ciudades y asentamientos y las relaciones que están viendo entre ellos. Eso sí, de hecho ahí, eso es vital, eso no lo estamos haciendo, pero es vital que se haga, que se pueda mirar. Hay muchos tipos de ciudad, de estructura de ciudad. Hay ciudades que son policéntricas, hay ciudades que son lineales, o sea, no ciudades, sino esquemas de ciudades en países, regiones, que son lineales. Hay diferentes lógicas de cómo se organizan y se estructuran. Entonces, tú puedes tener una ciudad, un lugar central, una ciudad importante, que va a atraer necesariamente todo la actividad, eso va a ejercer una influencia en todas las pequeñas o medianas ciudades que están a su alrededor. Entonces toca desde política pública analizar, no es, la política no debe ser atraer a todo el mundo a la ciudad más grande. La política debe ser equilibrar y quitarnos la idea de que lo rural es pobreza y quitarnos la idea de que en lo rural no pueden haber servicios y que en lo rural nada más está para servir la ciudad y eh, equilibrar más que en esas zonas rurales puedan haber elementos, factores que atraigan a la población o que hagan que se queden allí. Y ahí equilibraríamos un poco esa presión que hay. Yo no me enfocaría más tanto en las condiciones climáticas ni en el río. El agua siempre va a ser fundamental, pero ahora la acercamos. O sea, de hecho, las actividades se siguen decidiendo a partir de eso. En el sur tiene menos actividad agrícola porque tiene menos disponibilidad de agua en secano.
y hasta que no se crean canales de riego, condiciones alternas, entonces no prolifera eso. Entonces, eso sigue estando ahí, pero ya nosotros tenemos tecnología para acercarlo. Entonces lo que toca es hacer un aprovechamiento eficiente del territorio a partir de las distintas características que tenemos. Lo que pasa es que como vamos ahora, lo que atraemos gente a las grandes ciudades. A mí me llamaba mucho la atención de Moca, que es un territorio con el que trabajé, que cuando empezamos a trabajar allí, ellos decían, no, nosotros tenemos que darle servicio y acoplarnos a Santiago. Y nosotros, ¿y por qué? Ustedes tienen este millón de cosas, ustedes tienen industria, ustedes tienen recursos naturales, ustedes pueden hacer turismo. Y empezamos a darle cosas que ellos no veían, pero claro, porque que hay este modelo de desarrollo que impulsa desde política pública de que Santiago y Santo Domingo son las ciudades y hay que ser ellos, hay que querer ser eso. Entonces, hay que superar esa forma de pensar, de pensarnos y de pensar que si yo soy rural, yo soy pobre, yo tengo que tener marginal, no puedo tener servicio, no puedo tener agua, no puedo tener educación. Eso, no, eso hay que superar, eso hay que superarlo. Excelente. Excelente. Yo no sé si, bueno, yo tengo una pregunta teórica, académica, también hacia la geografía como área del saber, realmente, ¿verdad? Nosotros en economía tenemos un gran guión para el estudio del pensamiento económico, ¿verdad? Y en varias ocasiones en la carrera y en las especializaciones, revisamos los autores, los clásicos, los más contemporáneos y demás. ¿Cómo se estudia eso en geografía? ¿Quiénes son los pilares en ese sentido? ¿Cuáles son las teorías estructurantes que le dan esa formación a ustedes? ¿Cómo, cómo se consume eso? ¿Cómo se estudia? ¿Cuál es la lógica ahí Mira, de aprendizaje? sí, o sea, uno como de nuestros maestros teóricos principales es Walter Kristaller. Ahora que soy docente, pues me encuentro con muchos otros que me encanta porque nos conectan entre la geografía y la economía. Pero Kristaller es fundamental, no solo para nosotros, ustedes de verdad deberían estudiarlo, porque él, mira, Susana, que también es profesora de geografía económica, habla de Max Weber. Chris Thaler, que es, él intenta explicar la jerarquía de las ciudades, cómo una ciudad es, tiene un área de influencia que atrae a todo un hinterland, él le llama, que está a su alrededor. Pero esto en economía es mucho más divertido, porque tú puedes usar las bases de Cristales para entender, por ejemplo, si tú tienes una necesidad de comprar una sopita, o lo voy a poner en el diario, ¿verdad? De comprar una sopita o un chin de salsa, tú vas al colmado. Entonces, tu lugar central más próximo de servicio es el colmado. En la medida que tu necesidad se va ampliando, entonces tú vas a un sitio más grande. Eso puede ser un almacén que te tenga cerca, puede ser un supermercado pequeño, intermedio. Si tu necesidad es más grande, de que tú necesitas un electrodoméstico o algo más grande, tú vas a ir a un centro comercial que se llama diversificado. Si tú vives en un pueblo, pues tú vas a ir probablemente a otro municipio o a una ciudad más grande. Y ahí se van dando esas relaciones. En economía tú lo puedes llevar a todo, o sea, desde el motoconcho, tu parada de motoconcho, que es la unidad más primaria, más pequeñita, hasta una central de transporte que tiene un hub en Santo Domingo, el 9 o la Duarte, en el parque, un hub de transporte que ahí eso te conecta con todos los lugares. Entonces, tú puedes hacer esas relaciones en diferentes actividades económicas para ver esa jerarquía relacional entre actividades económicas. Y esto siempre va a tener una relación con la función de la ciudad. Mientras más diversificada, mientras más complejo sea esa actividad, ese servicio, pues más compleja esa ciudad. Desde un cajero de banco hasta el Banco Central. Y aquí tú puedes ver perfectamente todo lo que hay en el intermedio. Entonces, Cristaller te da esa base estructurante para entender eso. También me gusta un poquito menos
pero me gusta por dónde él iba, von Thunen, que von Thunen intentaba explicar la relación que hay entre el costo del suelo y la distancia de las diferentes actividades económicas, principalmente agrícolas. Entonces él decía, bueno, mientras más costo es el suelo, va a haber algún tipo de actividad de los alimentos perecederos se van a localizar más cerca del mercado y así se va alejando a partir de lo que sea más rentable. Ya ese contexto no nos funciona, pero debería hacernos la pregunta, ¿y qué si está funcionando a nosotros? O sea, él no nos funciona, pero ¿cuáles son las lógicas que nosotros estamos teniendo? ¿Hay algún patrón entre las actividades económicas que estamos teniendo cerca de la centralidad y los costos? Y yo lo veo, lo empiezo a ver. Por ejemplo, tú encuentras que en la zona periférica, Pedro Brán, tú encuentras almacenes logísticos, industriales, de industrias, pero no cualquier industria, industrias que traen cosas a grandes tiendas de Santo Domingo, de Plaza Lama, de CCN, etcétera. Son grandes espacios que necesitan para almacenar todas sus cosas, pero el suelo del distrito es muy caro. O sea, hay algo ahí. Yo no me atrevo a decir que es la misma lógica, pero hay algo ahí que nosotros deberíamos preguntarnos, temas de tesis ahí para los muchachos. Igual también el tipo de vivienda, mientras más se aleja del centro, empezamos a tener un tipo de vivienda que es más de segunda casa. O sea, tú te encuentras en zona Pedro Brán, La Isabela, Loma Linda, que son viviendas vacacionales, que ya tienen un clima diferente, que para las personas que son privilegiadas de Santo Domingo quieren tener una experiencia rural cerca y bueno, y ahí se dan esas dinámicas. Hay cosas, hay lecturas que nosotros podemos sacar de nuestro espacio bueno, que hay que empezar a leerlo. También la forma en que se distribuye la economía dentro de la ciudad, el barrio chino, la Duarte. ¿Por qué tenemos esos ejes estructurantes de actividad económica, la Churchill? Pero eso no pasa en otras áreas. Entonces, podríamos hacer una lectura de Santo Domingo solo, identificando las vías que tienen más actividad económica y qué tipo de actividad económica, porque hay áreas económicas que son más hacia lo institucional, pero hay otras que son más hacia lo comercial, hay otras que son más mixtas, hay otras que son puro residencial. O sea, hay unas lógicas ahí también que merece la pena que podamos leer. Claro. Y si no vi mal, Tunen de principio del siglo XIX y cristales del principio del siglo XX, ¿verdad? Y entonces ahí me surge la pregunta, Nayeli, Ujú. si que es algo que nos sucede también en la ciencia económica, y es que, así como tú dices, ¿verdad? Cristaler hablaba de los lugares centrales y Tunen hablaba de estas cadenas, estos anillos de producción. Y hoy, ¿qué, qué cuestionas tú de esa teoría, de esa teoría escrita de hace cientos de años, 200 años atrás? ¿Puede aplicarse? Es decir, ¿siguen vigentes esas teorías o autores se dedicaron a actualizarla y hoy día hay lecturas más contemporáneas de la geografía económica para tiempos digitales y urbanos que vivimos ahora? Porque a ellos les tocó escribir en una realidad muy distinta. Sí, sí, sí se le ha seguido aportando, se les criticó, de hecho hay sus críticas muy bien definidas. Ambos usaban unos escenarios que eran muy heterogéneos, con un relieve sin relieve más bien, llanuras, el mismo tipo de suelo, la misma calidad, o sea, sí, hay sus críticas. Yo de lo que me quedo es como de la base conceptual, las inquietudes originarias de ellos, cómo nosotros podemos hacer nuestras propias inquietudes al contexto moderno. Obviamente, algunas de esas incluso han sido descartadas, pero igual no nos quita a nosotros el ir pensando. Hay No, otras claro. teorías que me parecen muy vigentes al día de hoy, que es la de la ventaja absoluta y comparativa. Hay no solamente como teorías que hablan de que los países deberían dedicarse en lo que les sea más eficiente,
sino que hay un modelo de desarrollo orientado a la ventaja comparativa regional, en donde pudiéramos nosotros empezar a pensar qué productos sería comparativamente más rentable a región suroeste producir respecto al Cibao. Ambos pueden producir café, pero ¿qué les sería más rentable a uno y otro? Y empezar nosotros a ver y así no competir entre regiones y tal vez apoyarnos mutuamente a nivel nacional y a nivel regional Caribe, podríamos pensar. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar mucho por la demanda internacional. Tengo una demanda internacional, el mercado internacional, pero nosotros no estamos pensando en lo interno y en cómo eso está impactando nuestro desarrollo. Yo sufrí mucho, ay, se nos está yendo el tiempo. Yo sufrí mucho una vez que fui a zona del lago Enriquillo, que había una política de sembrar limones, que sí, muy bien y todo, pero esa misma región estaba presentando los niveles de desnutrición más altos del país. O sea, la gente se está muriendo de hambre y tú estás mandando a sembrar limones para exportar, no para satisfacer una demanda local. Entonces también ahí son cosas que debemos revisar en el nivel local. Mira, antes de que se nos vaya el tiempo, que yo sé que a las 9 ahorita, como tú eres muy controlador, a las 9 ahorita tú dices, vamos a hablar de aquí. No quiero dejar de hablar de Jaina. Eh, este semestre, con los estudiantes de Geografía Económica, fuimos a Jaina. Venimos de allá ayer. Fuimos a dos lugares. Fuimos a Pomier, porque hay un conflicto activo entre la actividad minera y la cova de Pomier, que debe ser un patrimonio prehispánico de la humanidad, no solo por el valor que tiene, lo hablamos en otro momento. Y obviamente hay un conflicto allí porque el presidente determinó que la actividad minera tiene que retirarse. Entonces, ¿cómo esta comunidad que tiene décadas viviendo exclusivamente de la minería, a costa de muchísimos problemas, enfermedades pulmonares, de salud y tal, pero me voy a quedar en lo económico, cómo esta población que tiene todo este tiempo dedicado a esta actividad, de pronto se le dice, ya no vamos a tener esta actividad? Sí, pero ¿qué alternativa yo tengo? Entonces aquí entra de nuevo la responsabilidad estatal de no dejar, eso es un problema de medio ambiente. No es un problema de medio ambiente, es un problema de que tenemos que reestructurar la economía de esas comunidades, porque si no, esa es una población que la vamos a mandar para Santo Domingo. Exactamente. Entonces, eso por ahí. Luego el otro es Jaina, que yo quedé, tengo una mezcla de emociones entre decepción y emoción, porque Jaina es un laboratorio. Pasa para la economía, Jaina es un laboratorio por la gran concentración de actividad de industrias que hay allí de todo tipo, o sea, desde procesamiento de alimentos hasta productos químicos altamente contaminantes. Y esto está confluyendo con un puerto, el puerto se vuelve algo fundamental allí, pero está confluyendo con áreas ecológicas, lagunas que están siendo secadas, áreas ecológicas que se supone que tienen especies que son muy únicas, población que comparte la pared de estas industrias, que tú caminas por ahí y te huele el químico de esa zona. Son cosas de almacenamiento de combustible que están en el mar, y ya tú lo llevas al tema de riesgo de desastre, que no hablamos de eso, pero un tsunami en Jaina sería una cosa que ni pensarla. Y los riesgos antrópicos que pueden generarse a partir de explosión de cualquiera de esas industrias, eso, o sea, es un laboratorio para la economía, para la sociología, para la geografía, para todos. Y bueno, y no quería dejar de mencionarlo porque si no está en el interés, debería ponerse en el interés de muchos de nosotros, ese territorio, que lo tenemos ahí al lado, a 15 minutos. Tú sabes que tú en la respuesta anterior abordaste la pregunta siguiente que yo tenía precisamente. Cerca del 90% de las exportaciones de América Latina dependen de alrededor de 12 productos básicos. Entonces, esto obviamente genera vulnerabilidad en los territorios.
por lo mismo que tú estás diciendo, lo abordaste sin yo haberte hecho la pregunta. Ahí surge una discusión que a los economistas nos conviene escuchar mucho de la mirada geográfica, una debilidad interna, una debilidad estructural, diría yo, de nuestra ciencia, es que muchas veces no tenemos mirada periférica para integrar saberes de otras disciplinas, pero yo espero que con esta conversación también estemos poniendo nuestro granito de arena, porque, porque nuestra región, valga la palabra periférica, es una región periférica. Y entonces nosotros tenemos siempre que estar apostando, esta es ya una opinión personal, apostando a una, enfrentar una disyuntiva de desarrollo local endógeno y a la vez integrarnos en cadenas de globales de valor. Entonces, Globales. Ujú. ¿qué pasa? Lleva a una tensión que no estamos estructuralmente preparados a afrontar. Y yo creo que esta mirada endógena que tú nos estás invitando a tener, yo creo que es clave de no perderla de vista porque suele superponerse la mirada de integración a la economía mundial y muchas veces no. Es una casi regla que tenemos que partir por un tema de ventajas comparativas desde territorios mejor posicionados para integrarse a esa economía mundial, generando entonces un círculo vicioso, porque entonces profundizamos la desigualdad que ya de por sí tenemos. Y el proceso de globalización profundiza entonces la desigualdad. Yo creo que lo que tú apuntas, yo creo que es esencial tenerlo sobre la mesa a la hora de pensar en en estos esquemas productivos de los territorios, tal cual. Yo realmente no tengo, no tenemos que terminar ahora, podemos desarrollar todavía más preguntas, no tengo límite de tiempo cerca todavía. Yo tengo otras preguntas, no sé si tengas algunas cosas más ya preestructuradas que decir o si quieres responder algunas preguntas, como tú prefieras. Mm, yo quiero responder preguntas, pero antes, yo creo importante, que es un tema que tú y yo habremos visto alguna vez, son los modelos de desarrollo. Entonces, hemos visto teoría, hablamos de teoría, pero modelos de desarrollo que yo empiezo a intuir que muchos, o sea, hay unos 17, 18 modelos de desarrollo que se circulan en el mundo y llegan aquí y colonizan el pensamiento de los líderes del momento y ellos mueven cosas. Por ejemplo, me resuena el modelo de desarrollo de la modernización. Para mí eso es Leonel Fernández, los discursos de no, no que son malos, son modelos de que los países tienen que ir hacia un enfoque de modernización y ir comparándose, ir hacia la ruta de los países desarrollados. Eso era Nueva York chiquito, me suena de Leonel Fernández. Entonces, tenemos ese, tenemos el modelo de desarrollo dual, que creo que nosotros tenemos mucho de eso, que habla de la existencia de economías tradicionales y modernas en países que fueron coloniales. Si tú miras cómo nuestras ciudades están en el siglo XXI, yo relajaba antes de toparme con esta teoría, con que nosotros vivimos entre el siglo XVIII y el siglo XXI, porque tú estás en la ciudad, en las grandes ciudades, tú te encuentras, o sea, nosotros estamos en la era digital, en la inteligencia artificial, o sea, como en lo más puntero, pero tú vas a una zona rural y esa gente está usando coa, están montándose en burro para hacer su práctica. Entonces, estamos ahí como entre esas dos lógicas y puede verse cómo tenemos esas áreas centrales que están mucho más modernas, pero están en contraste con periferias que están mucho más atrasadas. Eso podemos verlo a lo interno de nuestro país, pero pudiéramos verlo a nivel regional, internacional, cómo algunos países funcionan
como periferias y otros son, o sea, otras ciudades, pues son como más modernas, más centralizadas y terminan apoyándose de la periferia para algunos servicios. Otro que me gusta mucho de lo que traje es el enfoque de la economía espacial. Este me gusta porque conecta de nuevo la geografía y la economía. Lo que busca es que se analicen las interacciones económicas entre las diferentes áreas geográficas y cómo están afectando el desarrollo económico y accionar conscientemente sobre eso. Eso es lo que busca este modelo de la economía espacial. Entonces aquí se enfoca en entender por qué ciertas empresas, industrias o actividades se enfocan, se concentran en algunas áreas y qué factores hacen que desarrollen, que se apuntalen más. Eh, Está también la de los polos de crecimiento, que ahí yo veo Punta Cana y hubo un momento, me acuerdo cuando yo era estudiante, que se hablaba de polos de desarrollo. Entonces ahí siento cómo ese modelo de desarrollo permeó en el pensamiento de los líderes que guiaban en ese momento. Bueno, vamos a hacer polos, vamos a desarrollar algunas áreas y vamos a dejar que esas ciudades generen un encadenamiento de desarrollo en todo lo que tienen en su periferia y tenemos eso, de algún modo se empezó, luego se abandonó. Entonces, vemos cómo confluyen esto. El más reciente que tenemos es el que tú eres muy propulsor, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no son nuevos, tienen muchísimas décadas. Ahora yo lo vengo entendiendo como que, wow, esto tiene ya como 50 años y arrastra dentro del modelo de desarrollo las ciudades sostenibles. Y ahora nosotros estamos con todo ese enfoque, que es lindísimo también, pero son modelos que empiezan, hay otro, el de puntos de giros, que habla de una planificación estratégica, que también es muy fascinante. Entonces, son todos estos modelos que están ahí, empieza uno, se solapa con el otro, se solapa con el otro. El de desarrollo endógeno también lo trajeron los japoneses, no hace tanto, y se solapan y se solapan y se solapan, pero no terminamos ni de analizar ese modelo como modelo de desarrollo que entró, ni lo, o sea, no lo evaluamos, no sabemos si no funciona, no sabemos si debemos seguirlo, y están aquí funcionando toditos ahí de una manera o de la otra. Entonces también creo que eso es algo que debería profundizarse, no hoy, no aquí, pero ahí le dejo esas Pero inquietudes. igual nos dejas un buen punteo de cosas a profundizar. Yo creo que sí. Mm. Bueno, de mi parte yo tengo un par de preguntas más para pasar entonces a ver las preguntas que se han ido generando, que ya sé que son muchas, así que voy a ser Ujú. selectivo. De hecho, voy a ser selectivo con preguntas que yo tenía, que creía que iba a tener que hacer, pero la verdad que el tiempo nos ha resultado poco y ha sido todo muy interesante, súper interesante. Yo tengo una también adaptada a América Latina, sabiendo. Claro que somos una ciudad que ha ido creciendo grandemente. Santo Domingo ya de por sí es una metrópolis interesante, compleja, desarticulada en ciertos sentidos, en otros sentidos no. Y viendo ejemplos de grandes ciudades, Ciudad de México, Sao Paulo, ¿verdad? Bogotá, Santiago de Chile y demás. Una pregunta difícil, ¿verdad? Una pregunta buscapié. Yo te voy a dar una varita mágica. Una No, tú varita mágica. preguntas y yo respondo si puedo. Sí, no, yo te voy a dar una varita mágica. Y yo te voy a decir, Ajá. a ver, porque la respuesta es bastante, nos va a dar algunas pistas, no tiene que ser exhaustiva, pero nos da una orientación. Tuviera que definir una prioridad de política pública para mejorar la relación entre territorio y desarrollo económico en nuestro país, con la varita mágica que yo te acabo de dar, ¿cuál sería? ¿Cuál cambio, pequeño o grande, tú haces para desencadenar esa transformación, aunque la transformación en sí misma sea profunda y lleve mucho tiempo, pero la medida es, se va a aplicar tan pronto tú la digas ahora mismo? Mira, yo pienso que no la veo tan difícil tu pregunta.
Yo creo que hay que partir por entender las condiciones biofísicas de cada región, biofísicas y humanas. Lo biofísico te va a poner los límites, qué cantidad de agua yo tengo, cuáles son mi área, qué tan protegida que no debo tocar, eh, cuáles son mis recursos mineros, cuáles son mis recursos naturales, cuál es mi capacidad productiva de mi suelo. Eso es como que lo primero, entender eso. Y luego, cuáles son mis capacidades humanas. Entonces, nosotros tenemos regiones tan contrastadas que nosotros pudiéramos priorizar cosas en cada una de las regiones. Eh, y luego está que tenemos un Estado que está muy desarticulado, que no pone el oído en la calle y en la realidad de lo que está sucediendo. Yo creo que eso es lo más fundamental. Si tuviéramos o sea, esa comprensión técnica primero de cuáles son las capacidades de mi territorio, luego tú le sumas algo que me encanta que los economistas siempre dicen, capacidades humanas. O sea, si yo sé, mira, me acuerdo cuando estábamos trabajando en el plan regional de suroeste, hace mucho ya, eso hace como 7 años. Pero en ese momento, ninguna de las universidades de la región suroeste, que en ese momento se estaba abordando dentro de la propuesta de regiones únicas de planificación, que iba desde Asua hasta Frontera, ¿verdad? O sea, eran 7 provincias. Ninguna de las universidades de esa región daba agricultura, pero tiene un Valle de San Juan agrícola, ¿verdad? Con una capacidad de, tú tienes eso. Tú tienes en el contexto actual, tú tienes un impulso del desarrollo inmobiliario que eso hay que pensárselo también, hacia dónde se está moviendo eso. Entonces, mientras no haya, primero, una comprensión técnica de mis capacidades territoriales, decisión de qué yo quiero impulsar en esto, a partir de la experiencia tradicional, por supuesto, como hicieron la gente de Monterrey, que dieron los clústeres a partir de la experiencia tradicional que había y de los elementos, de los aspectos que se podían impulsar, Un y paréntesis, se formen. Yeli. ¿Eh? Una nota al pie para todos los que están viendo, y es que esto fue una iniciativa de estudios de economía local que se hizo con el Instituto de Monterrey y se dejaron unos documentos de política de desarrollo para cada una de las provincias. Entonces, de hecho, tengo que confirmar, pero me parece que está todavía colgado en MEPIT cada uno de los documentos, si no me Sí, equivoco. yo lo uso. Sí, sí, Para por si yo los uso de acaso referencia alguien a lo quiere eso. buscar, era solamente eso, decir eso. Sigue tu idea. Sí. Sí, o sea, hay que hacer ese análisis de históricamente qué nos ha funcionado. Habrá cosas que habrá que tal vez desmontar y habrá cosas que merecen la pena impulsarse. Eso hay que verlo también. El hecho de que no funcione una zona no significa que sea lo más conveniente, que comparativamente no sea lo ideal. Entonces, esa pregunta difícil, hay que hacérsela. Y lo más importante, aquí entra con lo del ordenamiento territorial, es que cada unidad municipal debería responder a esas lógicas regionales y nacionales que se vayan definiendo. Entonces, si tú le dices a un municipio, tú estás en una zona que ha sido determinada como área de producción de energía, ponerlo, o industrial, o etcétera, ese municipio puede verá enfocar sus aspectos productivos hacia eso, pero no podemos soltar al municipio, porque nosotros tenemos municipio bebé, no bebé porque nacieron ahorita, sino porque tienen una renovación de personal de alcaldía cada 4 años, que la gente que está ahí no sabe bien ni lo que va a hacer. Entonces no pueden dejarse solo, hay que hacer, lo más importante aquí es que haya un Estado que le importe realmente el desarrollo del país. Y yo creo que de eso es de lo que más adolecemos. No estoy Excelente. hablando del gobierno, no estoy hablando ni del gobierno ni de ningún gobierno. Es una cosa sistémica, Bien. estructurante, que lo que hemos vivido, varios cambios de gobierno, como tú y yo, incluso estabilidad de un solo gobierno durante más de 8 años, vemos que ese problema estructurante está ahí, prevalece y no cambió con este periodo de gobierno, no cambió. Al contrario, probablemente. Es así.
Estado y sociedad. Estado y sociedad. Así es. Ujú. Bueno, entonces hice una selección de algunas preguntas y dejaré un par de preguntas para el final que ya tienen que ver con cosas que nos gustaría escuchar de ti, especialmente por el tipo de público que tenemos hoy, que es mayoritariamente un público estudiantil. Ok, entonces ahí la voy a dejar de último esas preguntas ya a la profe Nayeli. Em, bueno, una de las que seleccioné aquí, mira, dice, de qué manera los factores geográficos han influido en la concentración de industrias en regiones específicas. Y si podrías poner algún ejemplo que recuerdes. Sí, yo creo que Jaina es el mejor ejemplo. Jaina está cerca del puerto, es el factor geográfico más importante que ha traído toda la concentración industrial que hay ahí. Me atrevo a suponer, pero así tímidamente, porque no viví ese contexto, que la industria que se desarrolló en Santo Domingo Oeste responde un poco también a esa proximidad del puerto de Jaina. En su momento hay que decir que ellos estaban en periferia de la ciudad. La zona industrial de Herrera estaba afuera de lo que era el centro urbano en ese momento, y entonces estaba afuera, que es la lógica usual. O sea, después que hubo esa desindustrialización y los conflictos que hubieron en el periodo industrial, empezaron las grandes industrias a irse afuera para reducir los impactos ambientales. Se empezaron a colocar a las afueras. Y sigue sucediendo. Metaldón se acaba de ir de aquí del centro. Eso sigue sucediendo. Menos, pero sigue. Lo que pasa es que en el caso de Herrera, eh, la falta de política nuevamente y de controles de limitación de la periferia de crecimiento hizo que la gente tiene que trabajar cerca de donde, tiene que vivir cerca de donde trabaja si no se le da un medio de transporte eficiente. Entonces, si yo tengo que pagar mucho dinero para ir a mi área de trabajo, pues yo prefiero coger 3 hojas de zinc y hacerme una casa e ir creciendo y estar cerca. Eso es lógica de vida. Entonces, hay que asegurar que cuando se establezca una medida de política hacia un crecimiento económico, hay que mirarlo todo. Puede ser solo puso una industria aquí y ya. Hay que mirarlo todo. Eh, ¿Qué más? Esa es como la que me suena así por cerca. Yo creo que ahí tenemos dos ejemplos. Así es. Y yo veo, Hay otra que sí, está cerca, perdón. Puerto Plata tiene un parque industrial que está muy cerca del puerto. Y bueno, y además está el avión, el aeropuerto en Puerto Plata que facilita también la movilidad comercial. ok, muy bien. Aquí hay una pregunta que yo más o menos tengo una interpretación, me gustaría saber la tuya, y es si tú has observado algún nivel de relación directa entre pobreza rural y tasas de deforestación, y no sé si la has podido observar, si hay alguna correlación en ella. Me parece que no es tan clara la relación, pero yo tengo una interpretación, no sé si tú la tienes desde el campo, desde el terreno. Yo no he visto estadísticas, puede que la haya, realmente eso puede que la haya, pero más que por la deforestación, mira qué es lo que pasa. Y eso lo voy entendiendo casi que de los últimos años. Te voy a poner un ejemplo de Moca. Moca. Moca es una ciudad intermedia, o sea, no es pequeña, es grande y tiene sus complejidades interesantes. Moca no tiene un sistema de transporte público eficiente. ¿Vale? ¿Esto qué te lleva? A que Moca tiene un distrito municipal que de hecho se llama José Contreras, que es donde está Río Partido, que los invito a ir, ese es uno de los ríos más espectaculares que tiene este país, los invito a que vayan. Además de un clima increíble, fresquecito, tipo Constanza, lindísimo ahí arriba. ¿Tú sabes cuánto cuesta llegar desde la zona más alejada de un distrito municipal de Moca? O sea, sigue siendo Moca, un distrito municipal que está al norte en zona montañosa, al centro, 350 pesos. Ah. Nosotros, en Santo Domingo,
nos podemos dar el lujo de coger una onza en Prolongación 27 para allá botado lejísimo y llegar a San Isidro por 35 pesos y podemos quejarnos algunos. Imagínate que tú eres un joven que naciste en esa zona. Yo te estoy diciendo Moca, pero te puedo decir en la de Cubierta, te puedo decir lugares que tienen condiciones parecidas, que pagan más de 100 pesos por transporte. Y te puedo hablar de cualquier sitio en este país con una condición muy parecida. O sea, cuando tú eres un joven, pon tú que tú no estás aspirando a ir a la universidad. Tú dices, yo voy a ir al Infotep, 100 pesos. Ya ni hablar de que sabemos lo que te cuesta el salario mínimo, de cuánto será un salario mínimo en una zona que apenas hace nada, ¿verdad? O sea, ni hablamos de eso. Tener que pagar 100 pesos para llegar al centro urbano para ir a formarte de lo mínimo. Tú eres un pobre por código postal, porque el Estado no te está dando una condición mínima para que tú... O sea, ¿qué te está haciendo? El no tener un sistema de transporte, que puede ser algo muy básico. Tú te está obligando a que desde que tú tengas posibilidad de cualquier cosa, te vas a ir a la ciudad por trabajo. O sea, es una migración forzosa que se está creando. Pero no solamente lo hace el transporte, lo hace la escuela. Ahora, por la política de educación que hay, esa brecha se está reduciendo, pero hasta hace poco tú tenías lugares en donde el colegio llegaba hasta sexto. ¿Qué hace una familia cuando el muchachito llega a sexto y quiere que se siga educando? Se muda, porque no puede pagar, ni lo va a mandar solo a la ciudad, ni le puede estar pagando un transporte porque es un niño. Entonces la familia se muda. En caso de frontera, eso lo vi yo, terminan cediendo esas tierras, se las arriendan a la población haitiana que hoy tanto nos molesta, se le termina arrendando para que ellos le saquen provecho mientras la familia se muda porque tiene que estudiar el niño. Entonces nosotros estamos, nuestra política de desarrollo que no está mirando, está obligando a la migración forzosa. Eso es forzoso, porque tú no te quieres ir, porque tú tienes tu tierra, para tener que ir a alquilarte al lado de un río, a vender aguacate, cuando tú podías, ¿verdad? Es verdad que hay cosas que se pueden mejorar, pero parte de que es una gente que tiene un conocimiento muy limitado, el que es productor no tiene que ser comerciante, tiene un conocimiento muy limitado y las condiciones sociales no le están ayudando. Tú no te imaginas, ustedes no se imaginan el privilegio que es decir, yo nací en Santo Domingo, nací. Ni hablamos de otras desigualdades que salen por ahí, de que Claro, si nací en un barrio o dónde, pero nací en Santo Domingo ya de por sí. Es un privilegio en cuanto al posicionamiento económico que implica eso. claro. Wow, excelente. Yo creo que ahí también abordaste una pregunta más que estaba planteada también en el chat. Yo creo que por un asunto de tiempo vamos a ir cerrando, Nayeli. Yo voy a hacerte una pregunta ya de cierre, más que nada para sacarle provecho a tu experiencia docente y como estudiante también. No dejamos de estudiar todo el tiempo. Estaba viendo un estudio que ahora que estamos, uno trata siempre de estar actualizado en los temas de pedagogía y el 20% del conocimiento, un estudio de MIT, que el 20% del conocimiento práctico en carreras técnicas se adquiere en el aula y el resto surge en la interacción con el territorio real. Entonces, ahí yo te quiero preguntar, si tú pudieras dar un consejo aquí a este público que es de varias profesiones, mayoritariamente economistas, pero son podemos tener más profesiones aquí conectadas y que van a ver el video, consejos para leer un territorio más allá de los mapas y las teorías, ¿cuál sería? O sea, ¿qué habilidades también, habilidades blandas? Tú consideras que son importantes además de la técnica? Eh, si tuvieras que decirlo en pocas palabras eso, o muchas palabras, no importa. Habilidades blandas para leer el territorio. Puede ser. Sí,
Mira, creo que algo que extrañé y que he tenido que desarrollar después que estoy en la calle ejerciendo, es el tener contacto con herramientas metodológicas sociales. O sea, algo tan sencillo como un formulario de encuesta, como que no me lo dieron y, y toca. De hecho, a mis chicos, los que les toca trabajar conmigo, yo no les enseño a hacer un formulario, pero les exijo que hagan uno, aunque quede mal, pero es para que empiecen a crear esa habilidad de ponerte en contexto con algo que tú quieres preguntar, eh, que a veces se quedan como que, ¿qué son los distritos industriales? Yo le digo, ajá, pero tú acabas de entender lo que es un distrito industrial, entonces para que una gente de la comunidad de un colmado te lo diga. Entonces, hace que ellos se revisen su forma de aproximarse y el acercarse al territorio. Puede ser que a los geógrafos no nos pasa tanto porque muchas asignaturas nos llevan al campo y nos ponen en contacto con la sociedad, pero sé que algo de lo que adolecemos es de bajar al territorio, hablar con gente. El dato estadístico es importante, vital, fundamental. No le quito un punto de mérito al dato estadístico. Necesitamos más datos estadísticos, pero la narrativa humana te da el cómo lo siente la gente. Entonces también eso hay que complementarlo, el escuchar a los actores, a todos. Están los actores que son líderes, los actores que son políticos, y están los actores que es la doña que vive en una casa que simplemente está sintiendo que le llega un polvillo. Entonces, ese aspecto también es importante, o sea, que nos acerquemos al territorio, que lo escuchemos de verdad, que escuchemos a la gente que está en el territorio. Yo creo que esa es de las habilidades blandas más importantes que me ha tocado desarrollar y que estimulo que todo el mundo desarrolle. Excelente, excelente. Eso es así para todo el mundo. Yo tengo que aprender de eso todos los días. Y por último, Nayeli, sabe que con tanta tecnología aplicada a la geografía, ¿verdad? Tenemos hoy día una tecnología vía satélites que nos hace mirar de una manera que no mirábamos décadas atrás. No hay que irse tan lejos. El GPS tuvo en sus inicios unos errores de datos de coordenadas en las primeras versiones, que de hecho hacían que los puntos no fueran válidos al principio y tuvieron que ir corrigiendo sobre la marcha y actualizando mapas. Y aún así revolucionó el mundo, ¿verdad? Entonces, yo tengo como que una inquietud con una ciencia tan exacta como la tuya. Y es si tú tuvieras como que contarnos algún error o desafío que tú viviste en la carrera, que luego se transformó en una gran lección. Pues sí, creo que sería interesante escucharlo precisamente para todos los que nos sirva la importancia de saber equivocarnos y cómo aplicarlo en la vida profesional. ¿Qué te dejó el campo geográfico como, como estudio, como lugar de trabajo, demás? Eh, ¿Qué puedes contarnos sobre eso? Y ya con eso terminamos por hoy. No me llega así como, sí, sí, hay algo que hacíamos y que luego me arrepentía. Pero bueno, uno está aprendiendo, uno Excelente. está aprendiendo, aquí hay que toca. Era que cuando hacíamos los planes de desarrollo, oye, me había gente que venía en burro, literalmente, para escuchar a uno hablando cháchara de la importancia de un plan de desarrollo, unos talleres y una cosa. Venían en un burro, bajaban, caminaban varias horas para llegar al ayuntamiento y que luego esos planes terminaran archivados o que no lo validaran nunca o que a nadie le importaran. A mí eso de verdad, como de las cosas que me dolieron del pasado. Y luego formas de que hacíamos la cosa de una manera, bueno, estábamos aprendiendo y luego uno se reinventa, pero no me arrepiento de eso, porque yo he entendido que a la Nayeli de antes de ayer yo le encuentro cosas
que debería haber mejorado, pero bueno, ella me trajo aquí, entonces, gracias. Y eso va a seguir pasando, o sea, yo miro cosas que hice hace un año y como que, mira, yo lo haría diferente, pero eso me trajo aquí. Entonces no puedo decir que me arrepiento, porque, y sé que va a seguir sucediendo, porque cada vez que miro algo que yo hice, lo cambiaría. Entonces hay que dejar que eso sí, no podemos tomarnos miedo tampoco. Hay que hacer las cosas y sacarlas. Y el tiempo dirá si tú te reinventas y si tú lo quieres abordar de otra manera, pero hay que darle tiempo de cierre a las cosas, porque si no uno en el miedo de que hay un gurú, yo estoy jugando, o sea, yo consigo mi vida en esta etapa que estoy en crisis existencial de los 40, de que la vida es un juego, entonces yo estoy jugando y voy a poner todo lo que me parezca fascinante en este momento y lo voy a sacar. Y si a alguien le gusta, qué bueno. Y si no le gusta, bueno, yo no le estoy escribiendo o haciendo cosas para él. Estoy aquí en el descubrimiento de mí y qué bueno si esto le puede servir a alguien. Entonces, tenernos fe, eso es lo que quiero decirles, como que tengámonos fe, démonos la oportunidad de errar, de analizar el territorio. En la academia nos meten mucho miedo, sobre todo ahora con los papers. De hecho, uno de mis alumnos que me escribió antes, él anda por ahí, me dice, ¿usted va a poner una presentación? Y yo, no. ¿Va a presentar un paper? Y yo, no. Y sé que lo que está resonando ahí es como que, ok, ¿y qué tú vas a decir? Yo voy solo a hablar. Pero ¿qué hay detrás de esto? No de él, sino del tipo de pensamiento, como que hace falta que haya una validación internacional, un artículo científico, una ciencia creada, una cosa ahí muy estructurada para poder participar de una discusión, no, démonos la oportunidad de empezar a tirar ideas. Aquí hemos dado 50.000 preguntas que pueden provocar a muchísima gente y pueden salir cosas interesantes. Podrán ser tesis, podrán ser trabajo menos que eso, podrán ser libros, podrán ser investigaciones muy estructuradas y todo eso va a estar bien porque va a construir a un conocimiento que necesitamos. Y uno de mis, yo sé que me estoy pasando, uno de mis excusas, cuando empecé a jugar creando conocimiento hace unos años con mi compañera cómplice Amelia Torres, era si Marcano y los autores de los 80, de la biología ellos, no tenían ningún título y salían al campo y empezaban a caracterizar todas las especies de plantas que se encontraban, autodidactas ellos, y hoy hay que consultarlos, porque uno no puede empezar a crear conocimiento, no para que no consulten, sino a producir información útil que suma y luego viene alguien y la discute y qué bueno y hace algo que esté mejor perfilado y qué bueno, pero parte de una base. Entonces vamos a romper ese miedo y vamos a mirar a nuestro territorio, vamos a jugar con la economía, no hay que esperar que venga un gurú y nos lo diga o que nos valide un agente internacional, vamos a empezar a hacerlo nosotros. Claro, excelente, Nayeli. Yo agradecerte. Para mí ha sido muy satisfactoria esta charla. Me parece a mí que todo lo demás, por los comentarios que estoy recibiendo por otras vías, mi primer contacto con la geografía económica fue en la materia que tú das, ¿verdad? Y yo muchos años atrás, cuando di esa materia, yo me enamoré de la geografía. Me reencontré con un mundo que me había fascinado en el bachillerato de geografía universal y nacional y todo lo demás. Y cuando la conjugué con lo económico, pues definitivamente que encontré un mundo en el cual me cobijo de vez en cuando, dentro de mi área, ¿verdad? Y en los últimos años me ha tocado especializarme en temas de desarrollo sostenible y definitivamente que no se puede tener ni media oración de conversación sin factores geográficos incluidas en la conversación, porque si no es una conversación coja, es una conversación tuerta, más bien dicho. O sea, estamos mirando, dándole la espalda al cajón en el que estamos. Entonces, te agradezco mucho por esta mirada.
es muy refrescante. Yo creo que complementa bastante bien la etapa de formación en la que están la mayoría de los estudiantes que están viendo temas de desarrollo y que ven teoría económica, mucho énfasis en teorías clásicas del desarrollo. Y creo que tener estas miradas y esta conversación sincera de tu parte les hace un aporte inmesurable. Así que muchas gracias por eso. Y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. A ti por abrirme este espacio, de verdad que te agradezco muchísimo y a todos que se queden aquí escuchándome hablar cháchara. Gracias. Está bien. Después compartimos este video y tus referencias. Muchas gracias, Nayeli. Un abrazo. Siempre, chao. Bye bye a todos, todas.